Dios le bendiga a mis hermanos en Cristo, a todo el ministerio Adulam. Queremos decirles que estamos aquí reunidos en familia, en casa, conforme los principios de este estado que nos está pidiendo que no haya lugares de reunión masiva. Entonces venimos nosotros a seguir presentando servicios al Señor y esperando que usted se pueda unir con nosotros en la adoración. Vamos a entonar unos cantos para entrar después en la palabra. Pero mientras tanto les damos la bienvenida en el nombre de Jesucristo, en nombre del Ministerio Adulam, y venimos pues entonces presentando una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana, dándote gracias porque podemos tener esta comunión por medio de estas redes sociales, Señor. Queremos aprovecharlas para seguir haciendo la función como tu iglesia. Queremos decirte, Señor, que nuestro corazón está contento en todo y por todo, en el tiempo en que estamos viviendo y en los tiempos que vienen por delante, porque hemos aprendido de ti, Señor, que debemos de gozarnos siempre, porque nos has dado, Señor, de tu Espíritu Santo. Y aunque situaciones enfrentemos en esta vida, nosotros sabemos que de todas maneras permaneces con nosotros y nosotros contigo. Y tu iglesia aquí reunida en esta reunión, te alabamos y te bendecimos. Dedicamos este servicio, Señor, para la gloria de tu nombre, creyendo que lo vas a recibir con agrado. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Te bendecimos, Señor. Te adoramos, te damos gloria y honra. Bendecimos tu nombre. Jesús.
Sí, oh Dios. Reconocemos, Señor, tu sacrificio y el propósito para el cual veniste, Señor, a esta tierra. Y nosotros seguimos creyendo y confesando y declarando con nuestra boca lo que hemos creído en nuestro corazón, que tú eres el Señor, que a ti te recibimos, porque tu palabra nos da promesa de que todo aquel que te recibe, Señor, le das el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que han creído en tu nombre. Señor, hoy te damos la bienvenida en esta reunión, pidiéndote, Padre, que nos concedas a todos los que estamos enlazados por medio de esta iglesia en línea, para que tú puedas atender, Señor, cada situación, en cada casa, en cada hogar, los que tienen sus hijos, los que tienen sus hijas, los que tienen sus esposos, sus cónyuges, sus esposas, y que por algún motivo, Señor, están atravesando alguna dificultad. Oramos por ellos, Señor, y los bendecimos en tu nombre. Bendecimos a todos los que están, Señor, conectados y aún los que no pudieron hacerlo. Oramos por ellos, los bendecimos y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada en contra nuestra ha de prosperar. Tu palabra nos da garantía, Señor, de que si estás tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús? Ni siquiera una peste, ninguna enfermedad, ninguna persecución. Y aunque estemos limitados físicamente, no estamos limitados, Señor, en la dimensión espiritual. Porque tú eres espíritu y tú, Señor, vienes y visitas a tu iglesia donde quiera que hay 2 o 3 congregados en tu nombre. Nos diste la promesa y la tranquilidad de saber que ahí estarás en medio de ellos. Tú dijiste, Señor, que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y tú dijiste, Señor, que vendrías juntamente el Padre y tú y habitarías en medio de tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos y te dedicamos estos momentos. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para que tu palabra pueda mantenerse latente en nuestro espíritu, en nuestra vida, porque creemos, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permite, Padre, entonces, que en este momento la administración de tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieren darle una ofrenda de palmas al Señor?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a dar comienzo a la palabra. Le invito a que si usted tiene su Biblia, pues la abra, y si no la tiene a la mano, pueda poner mucha atención para lo que hoy vamos a compartir. No son novedades, pero son cosas muy útiles que nos van a servir en este tiempo importante que estamos viviendo. En Mateo capítulo 8 y verso 14 encontré una gran bendición con la palabra del Señor, porque me doy cuenta en esta porción que vamos a estar considerando los beneficios que nos trae a nuestra vida el hecho de poder dejar que cuando Jesús nos visite lo podamos aprovechar. Dice en Mateo capítulo 8 y verso número 14: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Los beneficios que trae la visitación cuando Jesús llega. He titulado esta conversación: cuando Jesús llega, las cosas que viene a tomar y las cosas que viene a llevarse, aparte de las cosas que viene a darnos. Jesús no es una persona interesada en nuestros bienes materiales, porque aquí al continuar con este tema nos vamos a dar cuenta que el interés de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Decía él que esa era su comida, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos podamos proceder hacia el arrepentimiento. Entonces, cuando llega Jesús, llega a la casa de Pedro. Déjeme decirle que hoy está llegando Jesús a tu casa. Está llegando a esta casa, está llegando a la casa de cada una de las personas que está visitando. Y déjeme decirle que es importantísimo que nos podamos dar cuenta de esto, porque cuando Él no pasa desapercibido, puede llegar y ministrar lo que Él, de parte del reino de Dios, lo trae para nosotros aquí en la tierra. Así que cuando llega a la casa de Pedro, vio a su suegra, que dice que ella yacía en cama, que estaba ella postrada en cama, que estaba ella acostada porque estaba padeciendo una fiebre. ¿Sabe una cosa? En este tiempo hay gente que está padeciendo por causa de enfermedades, por causa de fiebres. Esta situación que hoy se nos presenta de esa pandemia que anda corriendo por todos lados, que déjeme decirle, no llegará a tu vida, ni llegará a mi casa. Es una pandemia que causa fiebres en la gente. Y dice que la suegra de Pedro estaba en cama y ella necesitaba ser sanada. Pero cuando una persona no se siente bien, lo único que quiere en ese momento es dormir y cerrar los ojos, y al abrirlos despertar y darse cuenta que ya el mal pasó. Pero fíjese que ella no tuvo necesidad de llegar a ese punto, porque Jesús, cuando la vio yaciendo en cama, dice que la vio, y entonces Él la tocó con su mano, y dice que la fiebre la dejó. Como que la fiebre fuera un espíritu que está sensible y que no puede soportar la mano poderosa del Señor. Y entonces nos damos cuenta que cuando esa fiebre la deja y se salió como si fuera una persona que huye del lugar donde estaba teniendo, un lugar donde se estaba apoderando. Me llega a mí el recuerdo de la palabra cuando Jesús dice que cuando un hombre fuerte tiene atada a una persona, dice que cuando llega otro más fuerte y le quita sus armas en las que ha confiado, y entonces dice que le puede saquear sus bienes. Pues déjeme decirle que esta fiebre que se había apoderado de la vida de la suegra de Pedro, el apóstol, dice aquí la escritura que cuando Jesús lo toca con la mano, sale huyendo esa fe, y dice que lo dejó. Y entonces ella inmediatamente, después de que eso se quitó de encima de su cuerpo, dice que ella se levantó.
Porque el propósito de Dios para toda aquella persona que está postrada es que se levante. Y dice que cuando se levantó de esta condición de sentirse antes enferma y ahora darse cuenta que algo había sucedido cuando Jesús llegó y que la tocó, es que dice que el siguiente paso que ella tuvo cuando se levantó es que le servía. Quiero hacerle un llamado a todas las personas que han estado atravesando malestares físicos, situaciones que cuando los médicos dan noticias y le dicen es que está enfermo, es que le pasa esto, es que tiene una fiebre, es que anda el coronavirus, repréndalo en el nombre de Jesús, porque cuando Jesús viene para levantarlo. No hay enfermedad que pueda prevalecer ante la mano poderosa del Señor. Y entonces dice que ella se levantó, pero cuando se levantó le empezó a servir. Entonces yo quiero llamar a cada persona que tenga en mente esto, que Dios es un Dios a quien se le tiene que servir. Y déjeme decirle que el servicio es honroso. No hay servicio que uno pueda prestar trayendo aunque sea un vaso de agua. Porque nosotros vemos en el mundo a los aguadores en los equipos de fútbol, que son personas que los tienen ahí como sirvientes. Y quizás algunos los humillan y los menosprecian, sin embargo les traen agua. ¿Qué sería si no estuvieran ellos para llevar esa agua? Pues Jesús dijo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua, no quedaría sin recompensa. ¿Por qué? Porque Dios aprecia el servicio que cada uno prestamos al Señor. Así que no hay de que yo no tengo nada que hacer. Todos tenemos algo que hacer. Y la suegra de Pedro dice que le empezó a servir al Señor. Y me llama la atención cómo ese día fue un día de gran regocijo, porque Jesús llegó en medio de un momento de lamento y se convirtió en un momento de gozo. Y entonces Jesús, dice en el verso 16, que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Así es que para que las sanidades muchas veces llegan, primero tiene que ser expulsado con la palabra que sale de la boca del Señor. Puede ser sacado cualquier espíritu de enfermedad. Nosotros necesitamos tratar en este tiempo esa pandemia como un ejército enemigo que está causando muchas muertes. Esto es el fruto de una guerra que le llaman fría. Y nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, que son poderosas en Dios, para destruir esas fortalezas. Para que las enfermedades puedan sanar, muchas veces tenemos que tomar autoridad sobre espíritus que se mueven en las regiones de los aires. Y la Escritura dice que hay personas que a causa de eso acaban endemoniadas. ¿Cómo se pudiera sanar una persona si primero no se saca esa clase de ministración, si no se lleva a cabo? Como que es un complemento. Y la Escritura dice en el verso 17 que esto fue para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Fíjense que no viene a decir aquí que Jesús viene para pedirte dinero. No viene aquí para pedirte tu casa. No viene aquí para pedirte que le hagas favores. Viene aquí para llevarse lo que te ha traído a tu vida sufrimientos. Dice que Él tomó nuestras flaquezas. En otra versión de considerar este tema acerca de Isaías 53:4, en la versión Nácar Colunga, dice así: que ciertamente soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Porque Mateo estaba haciendo alusión al verso de Isaías 53 y verso 4. Entonces, cuando Jesús llega, dice que viene a tomar algunas cosas que nos han causado sufrimiento, y las viene a tomar y las viene a poner en cautiverio, y viene para llevárselas. Gloria a su nombre, porque tenemos un Dios poderoso que se compadece de nuestra vida
y vienen para socorrernos. Ahora en el verso 18 dice, viendo Jesús una multitud alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjese cómo Jesús no es una persona interesada en sacar provecho de nadie, sino que es una persona que viene del reino de los cielos para traer provecho a muchos. Estas cosas tienen que ser reubicadas en este tiempo, porque más que nunca no tenemos mucho que ofrecerle al Señor, más que un corazón arrepentido. Eso es lo que Dios anda buscando, gente que se convierta en verdaderos adoradores. Y un verdadero adorador es aquella persona que se rinde ante los pies de Él, Ser Supremo, que es nuestro Dios. Y cuando nos rendimos delante de Él, ya no le ponemos objeciones. Este hombre que dice que era un escriba, era como decir ahora un traductor, alguien que escribe las escrituras. Nosotros tenemos traductores hoy en día que nos hacen traducciones bíblicas y tenemos esa bendición de que hay multitud de traducciones bíblicas, y debido a ello podemos, los que nos dedicamos en la predicación de la palabra, en el estudio de ella, poder escarbar un poquito más, ya que el lenguaje original no es conforme al lenguaje que nosotros tenemos en español. Pero este hombre, escriba, dice que le dijo, Maestro, yo te quiero seguir, yo me quiero ir a donde tú te vayas. Este es el resultado de una persona agradecida, la respuesta de una persona que valora lo que Dios ha hecho por él. Señor, donde quiera que tú vayas, yo quiero estar. A mí me asombra mucho cómo hay personas que, si por algún motivo son estorbadas en cuestión de distancia o transporte para venir a buscar la reunión en la iglesia, buscan aunque sea otro lugar que esté al menos más accesible para que puedan estar ahí con el propósito de estar ante la presencia del Señor. Claro que Dios nos llama a ser una iglesia ordenada y que cada iglesia debe estar con un solo pastor, cada oveja. Pero hay situaciones en las que se tendrá que hacer. Eso no quiere decir que cada semana. Pero esto quiere decir que hay corazones agradecidos con el Señor. Y entonces le decía, yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Ha de haber pensado este escriba, así será la casa donde vive. Pero déjeme decirle que Jesús le contesta como botándole cualquier mentalidad enfocada en cosas materiales, y le dice, las zorras tienen madrigueras, y dice que las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Acaso él era una persona que no tenía su casa? Claro que sí. La Escritura nos habla de su familia, nos habla de María, nos habla de sus hermanos y de sus hermanas. Tenían un lugar donde poder vivir con ellos, pero no le daba reposo en su mentalidad el estar adentro de su casa sin estar sirviéndole a Dios. Y entonces le decía, yo por eso no tengo dónde recostar mi cabeza. Y como diciéndole a este escriba, ¿realmente quieres ser mi discípulo? Y entonces como había muchos oyentes, porque la palabra de Dios llega a muchos lugares y con muchas personas. Pero fíjese cómo dice el verso 21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Quizás esta palabra pueda ser como muy razonable para la mentalidad de la gente que se les pide o se les llama o Dios les empieza a inquietar para que dejen todo y lo sigan. Pero esta persona le dijo, bueno, hay unas cosas que tengo que hacer primero. Deja que vaya yo y entierre a mi padre. Imagínese. Jesús no vino a un hospital, no vino a un lugar donde estaba como la mujer de la suegra de Pedro que estaba postrada en cama. Él vino a predicar y salió y empezó a atardecer, le empezaron a traer muchos enfermos y muchas personas así. Evidentemente el padre de este hombre debió haber estado enfermo. Pero ¿quién puede decir cuánto tiempo
en cuánto tiempo uno le va a durar la enfermedad antes de fallecer. Quizás hay personas que a mí me ha tocado que me piden, hermano, venga a orar al hospital porque tal persona está ya avanzada de edad y le han dado tantos dictámenes como nos pasó con el hermano Rogelio, que le dijeron ahí que tenía ya muchas cosas encima y que ya no lo podían, ya no iba a sobrevivir, que ya nomás se lo llevaran a su casa y esperar el momento de su partida, pero ni siquiera eso puede uno asegurar cuándo va a suceder. Y la sorpresa tan tremenda que nos llevamos todos es que todavía tenía planes para la vida de don Rogelio y se alargaron sus días y está completamente sano de todas las enfermedades que le habían dicho que le iba a costar la vida, y resulta que de ninguna de ellas le costó la vida. Así estaba este hombre teniendo a su padre y le dice, déjame primero que lo entienda. ¿Cuánto tiempo se iba a tomar? No lo sabemos, porque nadie puede asegurar el día de su partida, aunque está escrito en el libro de Dios, el día de nuestra entrada, el día de nuestra salida, pero nosotros no lo conocemos, sino que cuando ese día llega, muchas veces llega de mucha sorpresa. Hay veces que hay gente que dice, yo ya esperaba este día, como recuerdo a un hermano que se llamó Salvador Mora, un hermano muy querido, un hermano muy dedicado a la obra, y él le dijo a su esposa, le dijo, gordita, le dice, ya el Señor ya me habló que ya va a recoger mi vida. Y entonces él se levantó en la mañana y obvio, después de haber orado, Dios le reveló que esto iba a acontecer con él. Y entonces se levanta en la mañana, se sale y se va y se sube en su camioneta y la echa a andar, y cuando empieza a querer meter el cambio, le da un infarto y se queda en el puro volante. Ahí detenido en su carro frente de un poste de luz. Ni siquiera causó un accidente con nadie, a nadie le costó la vida más que a él, pero él sabía, porque se lo dijo a su esposa y su esposa me lo compartió a mí y a otros hermanos. Le dijo, es que Salvador nos dijo que ya Dios le había hablado, que ya era tiempo que iba a recoger su vida, y él aparentemente todavía tenía vida por delante. Es que ese tiempo no lo sabemos. Pero aquí Jesús le contestó una palabra en el verso 22 y le dijo, pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pareciera como que si no fuera una compasión la que Jesús le estaba contestando a este discípulo. Le dijo, si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar eso y tienes que venir en pos de mí. Oiga, a nosotros nos han pedido que hagamos eso, pero está ahí. Está ahí. ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos seguir al Señor? Este mensaje es obvio para los que no lo han seguido, aunque aquí dice que era para uno de los discípulos. Es que todos tenemos diferente grado de entrega y de servicio que hacemos a Dios. Evidentemente aquí lo estaba llamando para un llamamiento supremo. Pero la pregunta es, ¿qué es la determinación de cada persona de seguir en la condición que uno está o de dedicarse a servirle al Señor? ¿Se va uno a esperar hasta que alguna tempestad pase? Quizás se tome toda la vida o todos los años, o muchas veces uno piensa que otras personas van a partir primero que uno y a veces el que parte primero es uno. Y no estoy profetizando ni autoprofetizando nada de esto, cancelo eso, pero son posibilidades. Entonces, dice en el verso 23, que cuando Jesús entró en la barca, mire ahora dónde se fue a meter Jesús, a una barca. Y cuando entró en esa barca, sus discípulos le siguieron. Benditos los que siguen al Señor para servirle. Y de pronto, mire, andar con Jesús, trayendo la presencia del Señor, caminando con Él, siguiéndolo a Él, metiéndose en la misma barca, es decir, en la misma congregación, pudiéramos poner como ejemplo, dice que de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús se subió a la barca a dormir y dejó que esta tempestad estuviera ahí, porque él esta tempestad la aprovechó para arrullarse. A nosotros a veces las tempestades nos deprimen en vez de que nos arrullen. Cuando una persona está en paz con Dios, no hay tempestad
que le robe el sueño. Mire qué tremendo. Pero dice aquí en el verso 25, llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Estas son las reacciones que mucha gente tiene cuando surgen problemas. A veces tenemos esas reacciones. ¿Que no ves, Señor, lo que me está pasando? ¿Que no te das cuenta? ¿Que no ves que yo, cuando él vio a la suegra de Pedro enferma y extendió la mano para que se levantara y le sirviera? Y ahora aquí los discípulos de Jesús, viendo esas lecciones, empieza la tormenta y le dicen, Señor, ¿que no estás viendo que perecemos? Han de haber dicho, pues está dormido, hay que despertarle, hay que gritarle. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces, el amedrentamiento que pueda presentar cada persona de los que somos discípulos de Jesús va a evidenciar el nivel de fe que estamos viviendo. Si estamos atemorizados y nos la pasamos llorando, porque ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a suceder si este barco se hunde? ¿Qué va a hacer si me agarra un tiburón? Porque en alta mar eso hay. ¿Qué va a hacer si con esto que está sucediendo, con quién se va a quedar mi casa? ¿Con quién se van a quedar mis hijas y mis hijos? Dice el Señor, es que eso hablas así porque tienes tu fe en un nivel muy bajo. Acuérdense que Jesús dijo que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, que es una semillita de las más pequeñitas de las semillas, le pudiéramos decir a este monte, quítate de aquí y échate a la mar, sin dudar, de seguro acontecería. Pero aquí no estaban ante un monte, aquí estaban ante el mar embravecido, atormentado, que estaba trayendo a sus vidas un amedrentamiento. Entonces, mire, esta es la parte más importante que veo ahora. Que entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. La fe que tú y yo tenemos ha desarrollado lo suficiente como para que en medio de circunstancias le podamos hablar al clima, a los aires, a los vientos, a las tempestades. Creo que todo cristiano, no solamente Jesús, todo cristiano, todo discípulo, todo seguidor de Jesús, tenemos que llegar a evidenciar que nuestra fe ya no es una fe niña, sino una fe que nos va a llevar a reprender las situaciones que estamos confrontando de dificultad. Llámese un cáncer, llámese un dolor de cabeza, llámese una fiebre, llámese una tormenta, llámese una guerra. Quiere decir que de parte del reino de los cielos escuchan, aunque nuestro Dios, el Dios Altísimo, está hasta el último cielo, de ahí nos escuchan, porque Él tiene oídos para oír, y tiene ángeles que habitan en su presencia, que van y vienen, y llevan y traen noticias, y esos ángeles ven cómo nosotros hablamos. Si estamos llenos de temor y amedrentados y quejándonos y diciendo que pobrecito de mí, queriéndole causar lástima a Dios, déjame decirle que así Dios no responde. Dios responde cuando dice, este tiene fe, este cree que yo puedo parar el mar, este cree que yo puedo parar el viento, este cree que yo puedo parar el coronavirus. Este cree, ¿por qué? Porque lo veo cómo habla y cómo duerme. No está como mapache toda la noche sin dormir, con los ojos oscuros. No, este ronca bien bonito. Porque Jesús se arrulló en medio de la tormenta. ¿Cuántos de aquí han perdido el sueño por causa de todo lo que día y noche suena en las noticias? Oiga, no debemos permitir que nos roben la bendición del descanso. ¿Acaso Jesús, cuando se encontró una mujer enferma y cuando vio que uno venía intercediendo por su oficial, le decía, no temas, solamente cree? ¿O es que el temor acarrea castigo?
Oía una persona que decía de cómo es que esto, por qué tanta gente se está enfermando. No es tanto por el virus, porque el virus en sí está ahí, está en el mundo. Porque no pudiera este mundo, porque es parte de este mundo, es como decir que no hubiera árboles, no puede ser. Tiene que haber de todo, tiene que haber hongos, los hongos que brotan de la tierra, que por cierto no son para comida, por los que lo comen, sepan que eso Dios no lo creó para que lo comamos, porque eso puede traer consecuencias terribles. Pero no vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar acerca de cosas que están en la naturaleza, están ahí, pero no nos pueden dañar porque Dios puso un sistema en nuestro cuerpo de protección. Y este cuerpo, como no le hemos dado buen alimento, por eso es que se pone tan vulnerable a ciertas cosas. Y aunque esto creo yo que fue provocado, lo del coronavirus, esto no quiere decir que no exista en el ambiente. Sí existe en el ambiente, pero lo que necesitamos nosotros es ser sabios para alimentarnos, pero donde no podemos alcanzar a vencer, tenemos unas armas poderosas en Dios que están en la dimensión espiritual. Y le podemos decir cuando vamos a salir del camino, apártate de mi camino, contaminación, de epidemia o de pandemia. Apártate de mí. Porque así le dijo Jesús al diablo cuando fue tentado por el desierto, apártate. Y cuando llegó a través de Pedro que le decía, ten misericordia de ti mismo queriendo causar lástima, le dijo, apártate de mí, Satanás, que eres escándalo. ¿Sabe que nosotros necesitamos aprender a manejar estos términos para declararlos en nuestro diario vivir? Porque yo veo que cuando él habló de esa manera, se estableció una gran calma. Y mire lo que dicen aquí en el verso 27, los discípulos, como mucha gente, dice de los que creemos esto. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y cuando dice vientos, también esa palabra significa espíritu. Oh, porque hay poder en el nombre de Jesús para someter cosas espirituales. Acuérdese que él dijo, si alguna arma forjada se levanta en contra tuya, sin mí lo hace, y delante de ti caerá. ¿Cómo? Hablándole, reprendiéndola, tomando autoridad. No dejándose amedrentar, no acobardándose ante la situación, sino con buen ánimo, sabiendo que lo que hablamos aquí en la tierra, en el reino espiritual, nos están escuchando. Dios tiene ángeles que enviará cerca de ti que te guarden. No quiere decir que no te cuides, no quiere decir que te metas donde está el fuego, quiere decir que si por algún motivo caes ahí, Dios te guardará. Porque no sabemos quién lo trae. Hoy en día dicen que 14 días para que se evidencie, para saber quién lo tiene. ¿Usted cómo sabe que yo no lo tengo? Ah, porque confiamos en Dios. Pero déjenme decirle, como no son cosas visibles en el ámbito espiritual, sí son visibles. Y hay quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Ahora, yo lo quiero llevar a otra parte, porque cuando Jesús llega, llega para ayudar. No viene a buscar tu dinero, no viene a buscar tu casa, no viene a buscar despojarte de algo, pero nos enseña principios. Para poder recibir hay que saber dar. Y Él mismo vino a dar. Y vino a darles ayuda. Y vino a calmar en la barca. Le ayudó a los navegantes. Le ayudó a las amas de casa. Le llamó a los enfermos. Le ayudó a los endemoniados. Le ayudó a los enfermos. Y mire ahora este otro caso. Marcos capítulo 1, verso 33. Con este caso, que yo lo veo tan útil, nos vamos a quedar para terminar con este mensaje. Marcos capítulo 1, verso 39. Dice así la escritura. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿De dónde? De las sinagogas. Hermano, ¿cómo puede ser que en ese lugar haya gente endemoniada? Es que también lo hay en los lugares de reunión donde está la iglesia. De repente por ahí llega una persona así. Pero él dice que cuando venía predicando, dice que él venía expulsando
a los que estaban en las sinagogas endemoniados, el equivalente ahora para nosotros en las iglesias, o en su debido caso en las casas. No, hermano, no puede ser que en mi casa, si todos somos cristianos. Sí, pues también alguien pudo haber dicho no en la sinagoga, porque ahí todos somos creyentes. Pero como las puertas espirituales a veces se abren en las personas que permiten que espíritus se metan. Oh, hermano, pero es que yo ya recibí a Cristo, yo fui bautizado. ¿Y acaso no habla la escritura de un Simón el mago? Que ya había sido recibido a Cristo, que ya había sido bautizado y que traía ataduras de amargura que quería comprar con su dinero el Espíritu de Dios. Ya estaba bautizado, ya lo había evangelizado Felipe. ¿Y cómo es que estaba todavía en ataduras espirituales con amargura? Porque algún espíritu lo tenía cautivo. ¿Por qué? Por guardar resentimientos en el alma. ¿Cuánta gente cristiana no vive en resentimiento? Yo le confieso que hay cosas de las que yo tengo que ser libre de sentimientos. Porque no pudiera llegar a las enfermedades y pegársele a uno espiritualmente influenciada si no tuviera uno una puerta abierta. Pero bueno, no estoy aquí para examinarlo a usted, estoy aquí para compartir lo que aquí está escrito. Y dice así la escritura. Y entonces vino a él un leproso. Y este leproso era una persona que había estado en una de las sinagogas o en uno de los lugares donde se les predicaba la palabra. Va a ver por qué. Aquí dice, rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y movido a compasión, extendió Jesús la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra, como se fue la fiebre, se fue la lepra. Y lo dejó y quedó limpio. Ahora, me voy a detener tantito aquí antes de ir al siguiente verso. Pero nos da testimonio la escritura de que esta persona estaba cautiva por una lepra. Esa lepra había venido por un derecho espiritual. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué yo digo eso? Porque la manera como Jesús le habla después en el verso 43, dice que lo amonestó severamente y que enseguida lo despidió. No le dijo quédate conmigo, lo despidió. Pero le dio una amonestación, y una amonestación severamente. Quiere decir que le puso su buena regañada. ¿Qué persona que está enferma y que necesita ayuda necesita que le pongan una buena regañada? Ninguno de nosotros nos gustaría eso. Pero hay veces que para que una persona pueda mejorar, necesita una buena reprendida. ¿Por qué? Porque hay veces que las actitudes lo llevan a caer en unas condiciones enfermizas. Esta lepra, mire a dónde lo mandó Jesús. Dice en el verso 44 y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. ¿A dónde lo mandó? Lo mandó de regreso a casa, pero le dijo, mira, no le digas a nadie nada. Es que esta no era una persona obediente. Esta era una persona que siempre hacía como le parecía. Y dice aquí en el verso 45, pero él, cuando salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente. Oiga, si le hubiera hecho caso a Jesús, Jesús hubiera podido seguir todavía públicamente, seguir ahí. Pero por causa de su actitud desobediente, porque le dijo, no se lo digas a nadie. Yo siempre lo había notado como algo mejor que lo que Jesús había dicho, pero nunca hay nada mejor que lo que Jesús ha dicho. Si Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, es porque tenía un propósito. Hay veces que Dios te dice, cállate. Y uno se tiene que callar porque tiene un motivo. Y hay veces que dice, no te detengas y levanta tu voz a cuello y proclama. ¿Por qué? Porque tiene un propósito.
¿Y por qué tenemos que estar a destiempo a las órdenes del Señor? Van a traer consecuencias cuando uno está a destiempo, porque ni mi carro funciona bien cuando está fuera del tiempo. Hace explosiones, hace tornidos cuando un carro no está a tiempo. Pero cuando está en el tiempo, hasta calladito, hasta ni parece que están dando. Pues déjeme decirle que todo cristiano y todo discípulo de Jesús tenemos que estar afines con el Señor, a tiempo, a sus órdenes. A que cuando Él diga algo, uno pueda tener la actitud humilde como para obedecer. La obediencia es algo que Dios premia y la desobediencia es algo que trae consecuencias. Ahora, esta persona lo mandaron con Moisés, allá donde Moisés había dado la instrucción a los sacerdotes para que fuera y le dijera, mira, vengo porque ya Jesús, ya Dios me perdonó, porque ya me limpió de esta lepra, porque él de segurito, cuando la lepra le llegó a la hermana de Moisés, ¿se recuerda usted de eso? ¿Cómo se llama ella? Miriam. ¿Por qué le cayó la lepra? Por murmuradora, por chismosa, por mitotera, por calumniadora, por inconforme, por la amargura de su alma. Y entonces ¿por qué andaba leproso? ¿Y por qué lo mandaron con el sacerdote? Porque ya Dios lo había limpiado. A Miriam también la limpiaron. Sabe que Dios a veces nos tiene que limpiar de algunas cosas que han causado enfermedades en nuestra vida. Pero como la voluntad de Dios es que quiere que seamos limpios, el que esté limpio, límpiese más. Entonces, dice que lo amonestó severamente. ¿Qué sería esa amonestación severa? Para que no se ande yendo de la boca con las cosas que hablan amargura. Porque a veces somos tan dados a juzgar lo que ni entendemos. Pero bueno, esto se lo dijo el Señor. Y entonces dice que cuando este hombre salió y empezó a divulgar por todas partes, Jesús ya no podía aparecer públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. Su voluntad de Dios es llegar a cada hogar. Pero siempre hay alguien que usa el enemigo como para que esto no se pueda llevar a cabo. Y entonces la gente ahora tiene que salir a buscar. Ahorita la instrucción que hay es que nos quedemos en casa. Quizás alguien diga, pero eso dice la autoridad terrena. Más le vale que haga caso para que nos mantengamos en mejores condiciones y la tempestad pase pronto. Pero por causa de algunos desobedientes, ha estado alargándose el tiempo y alargándose, y más han sido el número de los que han sufrido las consecuencias. Pero yo le aseguro que si nos mantenemos a salvo, obedientes, ya Dios proveerá. Dios tendrá lo que cada uno necesitamos, porque somos sus hijos. Si dice que aún los pajarillos les dan su sustento cada día, un pajarito nunca lo he visto estresado porque ¿qué va a comer? Eso sí, cuando ve comida se la devora. Pero yo le quiero decir con todo esto que cuando Jesús llega trae buenas noticias, pero también llega a dar órdenes y llega a poner ubicaciones. Y a veces Jesús tiene que llegar y tiene que obrar milagrosamente, y a veces nos tiene que decir, nos viene a medir la estatura de nuestra fe. ¿A qué estatura estaremos ya viviendo ahorita? Como dice en Efesios, que a la estatura del crecimiento del varón perfecto. Eso es lo que Dios espera ver en su iglesia, porque cuando Él viene por su iglesia, viene para tomar no a una niña, sino a una mujer madura en edad de casamiento. Yo le quiero decir que nuestra fe necesita desarrollarse más, y esto nos va a ayudar. Estas situaciones nos van a ayudar, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y hemos tenido que tener mucha paciencia, porque nos hemos impacientado mucho, porque estamos aquí como leones enjaulados, y no somos ningunos leones enjaulados. Somos hijos de Dios, que tenemos que adaptarnos a donde nos toque vivir. Si estamos en abundancia, gloria a su nombre. Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. Y en la escasez hasta se lleva más gloria a Dios, porque ¿de dónde se agarra uno? Más que de lo que le caiga de Dios. Pero en la abundancia puede llegar uno a decir, no, pues es que todo lo he hecho con mi mano, como decía Nabucodonosor.
Toda esta gran Babilonia que he hecho con mi mano, ni hacía nada más que mandarlos a castigar a los que no trabajaban. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no es así. Jesús viene y nos ayuda porque dice que Él se compadeció de verlo leproso. No lo exhortó primero, sino que primero lo sanó y luego lo exhortó. Pero ¿sabe una cosa? Yo puedo ver el reflejo del Salmo 113 en Jesús y el verso 13. Vaya conmigo, Salmo 103, verso 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. A su nombre. Gloria. Gloria, gloria, gloria. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aunque nos vea faltos, aunque nos vea fallos, aunque nos vea desubicados, se sigue compadeciendo. Este tiempo es tiempo de compasión del Señor. Mire, estoy aquí vivo compartiendo la palabra, aunque no estoy en el edificio. Y si no tuviera ni siquiera este medio, de todas maneras tengo una comisión encomendada de parte de Dios, de llevar la palabra. Y yo le quiero decir a todos los que somos en Cristo, hay tiempo de recibir, pero también hay tiempo de dar. Así que cualquier persona que se te atraviese, que la veas que está preocupada, pídele al Señor que use tu boca para transmitirle palabras. Palabras de esperanza, y reprende lo que está delante de sus ojos que le esté causando tempestad. Pero también sé que es un tiempo donde va a haber muchas ubicaciones, como ubicaron a este leproso, cuando ya lo sanaron, para que se alinee y que vuelva con el sacerdote. ¿Sabe que hay mucha gente que ya no va con el sacerdote, ya no va con el pastor, ya no va con el ministro, ya anda por su cuenta? Y hay veces que hay padecimientos que no se van a quitar hasta que eso se arregle. ¿Por qué? Porque Dios también pone orden. Y entonces yo invito a toda persona, si usted no ha recibido a Jesús, si en medio de esta comunicación que estoy haciendo de la predicación de la palabra, hay alguien por ahí que no ha recibido al Señor, que le ha dado prórrogas y le ha diciendo, no, primero tengo que graduarme, no, primero tengo que alcanzar mi trabajo, no, primero quiero encontrar mi novia, no, primero me voy de honeymoon. No deje al Señor fuera de sus planes, porque el Señor es el que debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida de todo cristiano. Todos los que pertenecen al reino de los cielos tienen esto en primacía. El Señor es el primero y el final. Amén. El alfa y la omega, el principio y el fin. Así que nuestra vida tiene que desarrollarse aquí en torno a lo que es agradar a Dios hasta el fin. Entonces le invito a que si no ha recibido a Cristo, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo y dígale, Señor Jesús, te pido perdón por no haberme depositado en tus manos más que de puras palabras, pero no de hecho, no de obra y no de verdad. Pero te pido perdón y me arrepiento y me vuelvo a ti de todo corazón y declaro y confieso que tú serás el Señor de mi vida, para que yo nunca tenga que oír esas palabras que un día tú dijiste y quedaron escritas. ¿Y por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que te ordeno? Yo no quiero oír esas palabras. Yo quiero oír esas palabras que tú dejaste escritas. Bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Y no porque esté pidiendo lo mucho, sino porque lo mucho para mí eres tú. Me entrego en tus manos, te pido perdón. Y estoy dispuesto a enmendar mi vida porque mi fe tiene que llegar a un crecimiento mayor. En el nombre de Jesús me pongo en las manos de Dios porque su sangre es poderosa para limpiarme y para darme el perdón y para limpiarme de tal manera que pueda ser un vaso limpio y útil en las manos de Dios para llevar su palabra. Con estas palabras te bendigo, hermana y hermano en la iglesia. Y los que están adentro y los que están fuera. Con estas palabras te bendigo. Cuando Jesús llega, viene a hacer muchas cosas buenas, pero también viene a ubicar algunas otras cosas y a corregir algunas otras. Que seamos hallados delante de Dios, aunque sea recibiendo la corrección del Señor, con tal de que no acabemos condenados. Los bendigo en el nombre de Jesús y quiero decirle que las oraciones que tenemos por lo general
en la iglesia, ahorita se están llevando a cabo en línea en todas las reuniones de la semana que pone nuestro hermano Enrique Llanes. Le pido que lo busque y ahí ponga sus peticiones. Ahí estaremos nosotros también orando por ellas. Lo estuvimos haciendo poniéndolas en una vasija de aceite, pero ahorita la estamos poniendo en línea. Y déjenme decirle que tan eficaz es una cosa como la otra, porque es la fe la que nos lleva a orar de esta manera para recibir el favor de Dios. Dios me los bendiga, me los guarde y me los mantenga a salvo. Bendiga a todo aquel que puede con la palabra de Dios. Y si usted quiere que a usted se le honre, honre. Honre a sus padres, honre a sus autoridades, honren a sus hijos, porque también los hijos necesitan ser honrados. A nuestros hijos necesitan que les digamos que los amamos. Y yo les digo a todos ustedes que me están escuchando, les amo en el amor de Jesús. Dios me los bendiga y me los guarde. Amén, amén y amén.